Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Impuesto tiene algunos cambios temporales. Gateway 2030 es uno de los proyectos más innovadores para el aeropuerto. Ministro Glenber Cruz hizo parte de la celebración de la independencia de la República Dominicana. Cárcel para lancheros que tienen en jaque a los migrantes en Urabá. Joven en la República Dominicana fue rescatada al momento en que ella atentó contra su vida. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer a todos ustedes les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente jueves, y hoy es un día muy especial porque hoy es 29 de febrero y sabemos que esto solamente se conmemora cada 4 años en un año bisiesto, pues hoy celebramos después de 4 años nuestro día. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con importante información por parte del Departamento de Impuesto, pues tienen algunos cambios que van a ser temporales para lo que trata el servicio de caja allí en la parte de Camacuri, pero no solamente en el servicio de caja, pero también servicio al cliente. El Departamento de Impuesto, a través de su página de Facebook, dio a conocer información sobre un cambio temporal de localidad para lo que trata el servicio público. En conexión con trabajos de mantenimiento necesario en la oficina principal en Camacuri, la sección de servicio de caja y servicio al cliente estarán cerrados. Mientras tanto, el Departamento de Impuesto quiere asegurar seguir brindando un servicio a los contribuyentes sin que tengan interrupción en otras localidades. Por ejemplo, en el servicio de caja, para pago podrán acudir a cualquier MFA en Postcantor en San Nicolás. Solamente el servicio de caja para 60 plus no comerciante continuará en la oficina anexa en la puerta 2 en Camacuri. Pero para lo que trata el servicio al cliente, para entrega o búsqueda de documento, podrán acudir a la oficina anexa que está en la puerta 5, situada en Camacuri, o también en la facilidad multifuncional en Paradera. Cabe resaltar que esto vendrá entre el periodo del 4 de marzo al 8 de marzo, es decir, la próxima semana. En la página de Facebook encontrarán todo un esquema sobre no solamente la oficina principal en Camacuri, pero también las oficinas conocidas como las MFA, tanto en North, Paradera, Santa Cruz, Sabaneta y también Postcantor en San Nicolás. Cambiando de tema, el proyecto magno que viene para nuestro aeropuerto, conocido como Gateway 2030, recibió ayer la visita por parte del ministro de Turismo, Dangui Oduber, para conocer de primera mano cómo van los avances en este importante proyecto. El equipo dinámico de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba les estuvo explicando en qué fase van y cuál es la intención de este gran proyecto. El equipo dinámico del aeropuerto de Aruba Reina Beatrix recientemente invitó al gobierno de Aruba para hacer una inspección y para mirar de cerca el proyecto Gateway 2030, el cual se encuentra en su primera fase. El gobierno quedó muy impresionado sobre los avances y el progreso, como también la tecnología que se va a usar para este magno proyecto. El área contará con un sistema de manejo de maletas más moderno para todo el Caribe y también para lo que trata Latinoamérica, si se hace una referencia. Para los Estados Unidos también allí 1 o 2 aeropuertos están haciendo uso de este sistema que buscará tener mejoría en la eficacia y también en rapidez. Esta semana el ministro de Turismo Dangui Oduber realizó una visita al aeropuerto Reina Beatrix para inspeccionar este proyecto Gateway 2030, la fase 1A. Durante una conferencia de prensa, uno de los responsables del proyecto presentó la planificación de cada fase junto a su diseño. Sabemos que Gateway 2030 es un gran proyecto de cerca de 143 millones de dólares que generará entre 200 a 300 cupos de trabajo, bien sea de una forma directa o indirecta con el aeropuerto. Cuando esta fase esté lista, los visitantes de Estados Unidos podrán hacer un check-in una sola vez. El ministro resaltó que esta obra es ejecutada por contratistas locales, pero que también están utilizando materiales de construcción
construcción que adquirieron acá en la isla. Por ese motivo tenemos que estar orgullosos de que Aruba tendrá el primer aeropuerto moderno en la región Caribe y en Latinoamérica, en donde los procesos serán mucho más eficientes y también rápidos, mejorando así la experiencia no solamente para nuestros viajeros, pero también para nuestros locales. Esta semana la comunidad dominicana que está residenciada acá en Aruba celebró su Día de Independencia. 180 años se conmemoraron y ante esto, como siempre, el ministro de Integración, el señor Glenber Cruz, estuvo allí acompañando a la colonia dominicana y tuvo el siguiente discurso. A lo que es la historia de libertad de la República Dominicana y la historia de libertad de Aruba, que no dudo que la historia de Juan Pablo Duarte y de la lucha de libertad de la República Dominicana ha sido inspiración para lo que ha sido el camino de libertad que hemos caminado también aquí en Aruba. Estamos aquí para honrar su historia. Estamos aquí para recordar su historia. Estamos aquí para celebrar su historia, pero también estamos aquí para defender su historia. Porque ha sido una historia de libertad. La libertad se recuerda. La libertad se respeta. La libertad se honra. Y la libertad se defiende. Y en esos 180 años, después de las páginas de la historia y después de la muerte de Juan Pablo Duarte, comprendí que fue en Caracas donde falleció. Sus palabras han inspirado a otros. Y ya contemporáneo de nuestro tiempo, quiero reconocer el hecho y en nombre no solamente del gobierno de Aruba, pero en nombre de Aruba, estamos aquí para darle gracias al pueblo dominicano, la República Dominicana, para ese apoyo que han brindado a Aruba en nuestra lucha para la libertad. Cogiendo un poco de las páginas de lo que fue nuestra historia, hay un paladín de la democracia dominicana que recordamos aquí en Aruba con gran afecto. Ya falleció, pero permítanme recordar esa hermandad de ese gran paladín de la democracia dominicana que se llama José Francisco Peña Gómez, que apoyó a nuestro libertador Betico Cruz, que luchó con nuestro libertador Betico Cruz hombro y hombro en ese camino para la libertad, y en nombre del pueblo dominicano apoyó ese clamor del pueblo de Aruba para ser patria. República Dominicana es una isla grande. Aruba es una isla pequeña. Pero nuestros derechos como pueblo no se definen por el tamaño de nuestro territorio. Los derechos de nuestro pueblo no se definen si somos 100,000 habitantes. De ser libre. Por eso celebramos la historia de libertad e independencia de la República Dominicana, porque en ese manifiesto, cuando se constituyó la República Dominicana, manifestaron de querer tener un gobierno en democracia, una república libre de las opresiones, eliminando la esclavitud y también garantizar la igualdad ciudadana. Son los principios, entre otros, sobre el cual se fundó esa gran patria dominicana, y sin duda resuena hasta hoy. Todos los dominicanos, donde estén en el mundo, tienen que ser súper orgullosos de formar parte de esa gran patria dominicana. Qué historia tan bella. Y hoy, con luz hacia el futuro,
qué futuro tan brillante tienen por delante. Y estoy aquí en nombre del gobierno de Aruba para agradecer a todos los dominicanos en Aruba. Gracias por todo lo que han aportado al progreso de nuestra patria. Hoy nos sentimos todos dominicanos, como yo sé que todos los dominicanos en Aruba en un 25 de enero o un 18 de marzo se sienten todos arubianos. A través de la integración logramos la unión y seremos siempre Aruba y República Dominicana, pueblos hermanos y pueblos siempre unidos. Gran felicidad en este gran día donde celebramos todos con gran sentimiento 180 años de aniversario de la libertad y democracia del pueblo dominicano. Felicidades en su gran día. Empezamos nuestra ronda internacional en el Urabá, en Colombia, en donde a la cárcel fueron enviados los lancheros que allí estuvieron no solamente y que están pendientes para el paso de los diferentes migrantes que se encuentran en la parte de Necoclí. Según lo que han indicado las autoridades y después de una investigación, estos lancheros tendrían en jaque a este espacio. En una investigación sigilosa, miembros del CTI y la DIJÍN de la policía lograron rastrear estas dos lanchas que partían del muelle de Necoclí, ambas cargadas de migrantes de diferentes países. Gracias al seguimiento, minutos después lograron ser interceptadas y constatar su accionar ilegal. Portaban de manera ilegal y en precarias condiciones de seguridad a 151 migrantes, 73 en una lancha y 78 en la otra. Los lancheros que estarían detrás de este transporte ilegal deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes. Las investigaciones indican que habrían exigido a cada tripulante entre 140 y 300 dólares por el traslado a Acandí, Chocó. Asimismo, se conoció que estaban adscritos a dos empresas que ofrecen transporte marítimo a turistas. Al parecer, usaban esa actividad como fachada para mover migrantes. Tras las capturas, dos empresas de transporte marítimo de Necoclí y otras 6 de Turbo suspendieron sus servicios, por lo que llaman falta de garantías. Esto ha provocado que más de 2.000 migrantes estén represados en la zona. Y pasamos a un impactante y horroroso video que ocurrió en el área de Paraguay, en donde allí una familia, al parecer que vendía joyas, fueron asaltadas por los delincuentes. En este forcejeo, una bala fue lanzada por uno de ellos y lastimosamente le quitó la vida al hombre. Eber Antonio Castellani Aquino es la víctima fatal. Un comerciante dedicado a la compra y venta de joyas acusó un certero disparo en el pecho durante el asalto registrado en la tarde del miércoles dentro de su vivienda en el barrio San Isidro de Ciudad del Este. Los asaltantes previamente se contactaron con él, supuestamente interesados en la compra de joyas, por lo que fijaron el encuentro para esa tarde. Al sitio fueron dos hombres a bordo de una motocicleta. Cuando estos llegaron, la víctima, quien ya los esperaba, se percata de sus intenciones e intenta bloquear la puerta cuando ya recibe el disparo mortal. En el sitio también estaba su esposa, quien corre despavorida. Allí los sujetos se apoderaron aparentemente del dinero y huyeron. Vecinos escucharon el disparo y se percataron de lo ocurrido, dieron aviso a la policía, que inició una persecución y luego de recibir información sobre el rumbo que tomaron los motoasaltantes. Los sospechosos fueron alcanzados y detenidos ya en Presidente Franco. Y si hablamos de impactantes imágenes, vean este momento exacto en que 4 valientes hombres en la República Dominicana allí se abalanzaron frente a una menor que estaba dispuesta a quitarse la vida en un andamio a bastantes metros de altura. Gracias a la rápida acción de estos héroes, le salvaron la vida. Primera vez en mi vida que me llevo un susto tan grande, pero aún así me arriesgué y dije que hay que salvarle la vida a esa joven. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando Abraham Carrión se lanzó de forma heroica en la misión de rescate. El joven de 30 años, que trabaja como mensajero para una empresa privada y es padre de 2 varones de 10 y 7 años, narró a Noticias SIN que el temor no le impidió coordinar la hazaña de inmediato junto a otros 3 hombres que se encontraban en el lugar. Éramos 4 en total, habían 2 abajo, por si ella se caía.
ellos supuestamente pararan. El compañero que iba delante de mí se tiró y la agarró a ella. Entonces, cuando ella tiene la mitad del cuerpo afuera, yo le agarré la cintura y la pierna y la subí. La joven, que se observa en el centro de la segunda viga de poco más de 2 pies de ancho, había sido vista hablando consigo misma y acostumbrada a caminar por el lugar, de acuerdo a motoconchistas de la zona. Ella pasó por aquí, estaba como hablando y cruzó de aquel lado y se puso allá en la esquina. Se puso en la esquina y cruzó, nadie pensó que ella iba a subir para ahí. Y entonces nos paramos nosotros aquí, después fue que se armó la multitud ahí, porque en verdad ella se iba a tirar. Otro de los llamados héroes sin capa, identificado como César Báez, de 29 años, explicó que fue motivado por Dios. Esta acción, considerada como un acto de valentía en las redes sociales, también constituye un acto de amor, de acuerdo al psicólogo Luis Vergés. Y nos vamos ahora a Pichincha, en Ecuador, en donde las lluvias continúan siendo un problema para las autoridades, quienes han declarado estado de emergencia, no solamente por la cantidad de lluvias, pero también por los desbordes de ríos, y los ciudadanos son los más afectados. El sur de la capital fue afectado por la intensidad de las lluvias, que convirtieron a las avenidas en ríos. Los técnicos del INAMI argumentan que este fenómeno es parte de la época invernal y que se repetirá en marzo y abril en la sierra. Sin embargo, aseguran que en la zona de Rumiñahui el volumen de los aguaceros son anormales. El agua llegó a 50 milímetros, la mitad de lo que debía llover en un mes. Las lluvias pasan factura a la provincia de Pichincha. Esta mañana los habitantes de San Sebastián, en el cantón Rumiñahui, miraban aún con asombro cómo la crecida del río Tinajillas destruyó el muro de contención de este conjunto. La corriente fue tan fuerte que levantó hasta los bloques. Ahora, 6 casas corren riesgo de caer. Fue una noche interminable porque apenas se oía un sonido y salíamos a ver. El aguacero que cayó durante la tarde y noche del martes provocó daño en infraestructuras, como este galpón. Está inundado todo, la terraza también está con bastante granizo. Era el aguacero muy fuerte, nunca ha caído así el aguacero, pero ahora sí, fue fatal. También dejó inundaciones por la granizada. Este sembrío en Conocoto se cubrió. Cambiando de tema, el alcalde de Nueva York le está pidiendo diferentes cambios en la parte de los migrantes debido a la situación irregular que se ha presentado frente a algunos, la violencia y la delincuencia que ha aumentado en los últimos tiempos. Por ese motivo quieren venir con cambios en la ley para la deportación. Un llamado del alcalde Eric Adams a revertir las políticas de ciudad santuario que ha abanderado Nueva York, esto a consecuencia de delitos que involucran a migrantes, ha encendido un debate político y humanitario. La política, que data de 1989 y que fue reforzada en 2014 según la alcaldía, prohíbe a las agencias locales compartir información sobre el estatus legal de una persona y cumplir con solicitudes de detención de ICE, con algunas excepciones. Deberíamos comunicarnos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y cuando ellos tomen la decisión de deportar, entonces deben hacerlo. El solo hecho de que no podamos compartir con ese servicio que esta persona ha cometido 3 robos y que forma parte de una pandilla organizada es problemático para mí. Activistas critican al alcalde demócrata de alinearse con ideologías republicanas en un año electoral y lo acusan de perjudicar a comunidades vulnerables. Lo que haría es darle a las autoridades federales ese poder de capturar a personas que entran en contacto con el sistema criminal que aún no han sido sentenciadas, o sea que sus derechos por ley, ellos son inocentes, ya sean categorizados como personas que son culpables. Cualquier modificación a esta política depende del Consejo Municipal, que, según reporta el New York Times, sus líderes demócratas no tienen la intención de cambiar. El hallazgo de docenas de migrantes durmiendo en un sótano de una mueblería puso en tela de juicio otra de las políticas de Adams, que les da albergue por solo 30 días a personas solas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Los ejercicios, según expertos, pueden ayudar con la depresión. Impressionante, así es la madrina de los reptiles. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data
tata kuseitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una kubota connection non-stop. Boshi data mi no post stop. Mas tata kuseitar, mas kubo por imagina. E wegi data da domina. Busca tipo para conectar. Mas tata, ku hybrid. Mas tata, ku postpaid. Mas tata, ku prepaid. Mas hopi, boshi data na aceitar. Creando connection. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywa. Bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan, ahí tiene problema. Ya, Mai, kita kelar. Bájate un monte, bro. Siguro. Buen día. Buen día. Mai, vos que trabajo acá, vos esta cana llega. Viva mi llega. Mito wabo to simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toma tita velopatia. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más tranqui. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. La depresión y la ansiedad se conocen como problemas que enfrentan a aquellos pacientes que sufren con su salud mental. Sin embargo, diferentes estudios han desarrollado que hacer ejercicios y tener una actividad física también libera diferente energía y que puede ayudar con esta sintomatología. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La depresión y ansiedad son considerados trastornos mentales. En el caso de la primera, se caracteriza por una tristeza profunda y persistente que nos puede llevar a no poder realizar las labores cotidianas y hasta considerar el suicidio. Perspectiva donde ya es patológico, donde ya afecta nuestro día a día, afecta nuestras relaciones interpersonales. Estamos hablando de sentir tristeza, en adolescentes puede ser irritabilidad, sentir que tenemos desánimo, no tenemos deseo de hacer las cosas durante el día, que se puede afectar nuestro patrón de dormir, nuestro patrón de alimentarnos, sentirnos que valemos menos, síntomas de una depresión mayor, y es la preocupación más grande cuando estamos trabajando con depresión, que una persona llega al punto de considerar quitarse la vida. Se sabe que es la primera causa de incapacidad en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 10 adultos la padecen. Y a pesar de que para las condiciones físicas hemos logrado disminuir las tasas de mortalidad, no hemos logrado eso con la depresión, y ha habido un aumento en los últimos 10 años en depresión en todas las edades específicamente, y de mayor preocupación el aumento tan dramático que ha habido en los adolescentes con depresión. Aunque la psicoterapia y los medicamentos resultan para la mayoría el tratamiento clave, el 50% de los que padecen depresión no buscan tratamiento. Con el ejercicio se ha comprobado que se produce una cascada de eventos biológicos que nos ayudan a mejorar el dormir, bajar la presión arterial, la diabetes, obesidad, nos protege el corazón, pero también las emociones y el cerebro se benefician. Entienden que hay endorfinas que se producen durante el ejercicio que ayudan a aliviar el dolor, a disminuir el estrés, y también otros entienden que puede haber unos cambios en los neurotransmisores que hacen que se alivien unos síntomas de depresión.
Y llega en nuestra sección de las más virales y empezamos con este impresionante momento en donde un hombre que iba con su kayak allí en el río Amazonas se encontró una impactante criatura. Todo esto quedó grabado en este video. Un hombre que practicaba kayak en el río Amazonas en Brasil vivió una experiencia aterradora al ser embestido por una extraña criatura que no pudo identificar. El hecho quedó registrado en un video que se hizo viral en redes y generó todo tipo de especulaciones. En la grabación se ve como el hombre rema tranquilamente por el río cuando de repente nota una sombra oscura que se mueve bajo el agua cerca de su embarcación. Antes de que pueda reaccionar, la criatura emerge violentamente y golpea el kayak. El animal continúa agitando el agua y empujando el kayak mientras este deportista lucha por mantener el equilibrio. Al final la criatura se aleja. ¿Que alguien me explique qué es esto?, escribió un individuo. Este video causó gran impacto entre los internautas que se preguntaron qué tipo de animal era el que había protagonizado este ataque. Una de las hipótesis es que podría tratarse de un grupo de manatíes, mamíferos acuáticos que habitan en el río Amazonas y que suelen ser pacíficos y tímidos. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden reaccionar de una forma agresiva si los amenazan. Sin embargo, todavía no se sabe de qué trata. Y si hablamos de impactantes criaturas, les presento a la madrina de los reptiles, una joven la cual ha dedicado su vida no solamente a rescatar, pero también a criar y cuidar diferentes reptiles. Entre ellos les hablo de cocodrilos y también serpientes. La madrina de los reptiles, una mujer que ha heredado de su padre el cariño por la que llama sus mascotas prehistóricas, es viral en redes sociales por mostrarse abrazando lagartos, serpientes y hasta un cocodrilo. Julie Brewer se da el lujo de consentir a una tortuga Galápagos centenaria como si fuera la niña de casa. Así trata a las decenas de reptiles que están bajo su cuidado. Julie de lejos es la madrina de estos animales, un título bien ganado gracias a la pasión heredada de su padre, el fundador del zoológico de reptiles que alberga más de 100 especies exóticas allí en California, en los Estados Unidos. Desde una pitón gigante pasando por un caimán, Julie revela el mundo reptil de manera entretenida a sus más de 20 millones de seguidores en TikTok, 2 millones en Instagram y 1 millón en YouTube. Solo ella y su padre podrían sonreír cayendo en un estanque de tiburones o teniendo una cara a cara con una hermosa chica, calificando a Julie a una serpiente arcoíris. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, cambiando vidas. Loto, la lotería de Aruba, llega con un tremendo jackpot, pues para mañana viernes 1 de marzo, el jackpot del Mini Mega está en 250,000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 300,000 florines extra con el Mega Plus, lo cual nos da un total de 550,000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Sin embargo, también para este próximo sábado 2 de marzo tendrán la posibilidad de ganar 525,000 florines con solamente 4 florincitos con el juego de Loto 5. Así que desde ya vamos a llamar a todas aquellas personas que quieren también probar su suerte. Y sabemos que muchos de nosotros cuando viajamos queremos ver las maravillas que ofrecen diferentes destinos. Sin embargo, para un turista no tuvo el mejor de los días porque allí visitó este lugar tan bonito como es Machu Picchu en el Perú. Sin embargo, el clima no le ayudó. La experiencia de un turista en Machu Picchu, en Cusco, en Perú, no resultó ser totalmente satisfactoria, pese a haber realizado una rigurosa planificación. El visitante llegó con mucho entusiasmo a esta maravilla, pero la halló envuelta en una densa neblina. Mediante este video, el extranjero mostró su reacción y lamentó la inversión que hizo para llegar a este viaje. De acuerdo al video, el extranjero y otros turistas desafiaron la lluvia y caminaron durante varios minutos con el objetivo de capturar la foto panorámica de Machu Picchu. No obstante, sus esfuerzos resultaron arruinados debido a la densa neblina que obstaculizó la vista. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.